Hola, bienvenido, bienvenida a este espacio que es Raíz Cósmica. Si es la primera vez que llegás, mi nombre es Valentina y voy a empezar, es bastante nuevito este canal, compartiendo lo que me propuse llamar en estos días, porque no lo pensé, pautas de navegación para estos nuevos tiempos. Nuevos tiempos ¿qué proponen? Volver al cuerpo, volver al eje, volver a encontrar un orden hacia el interior de uno mismo, de una misma. ¿Por qué? Porque no nos quedó otra, porque el afuera empezó a cambiar de un día para el otro, porque los vínculos empezaron a transformarse, porque hay ciertas estructuras que antes nos daban seguridad que hoy están tambaleando de alguna manera, o que llegaron también a un colapso, a un fin, a que hay algo que parece que como lo hacíamos, lo veníamos haciendo, no se puede transformar. Y en mi experiencia, que es un proceso que vengo transitando desde ya hace 6, 7 años, que todo esto que para mí era seguro y que mi vida iba a ir por ahí, se empezó a caer, a transformar, a cambiar por momentos de manera expansiva, por otros ha sido quizás de manera más traumática. Pero bueno, cuando uno ha iniciado cambios desde lo que yo llamo el corazón, que es como esa intención genuina de, bueno, no entiendo, no podría explicar por qué siento esta necesidad, por qué las cosas se están dando de esta manera, pero son así y siento el impulso de que sean así o ir por ahí, a veces con más o menos presencia o más o menos responsabilidad o fantasía. Bueno, nos han llevado a movernos de un estado de conciencia a otro. Hay personas a las que todo este camino evolutivo quizás empezó antes y fue más gradual, con la experiencia de años. Hay personas como a mí en la que fue bastante de un día para el otro, como me sucedieron cosas muy intensas en un periodo de tiempo muy corto y se me abrieron realmente realidades muy nuevas, muy diferentes para mí, pero que tampoco me eran familiares, como si se hubiera abierto un mundo que yo conocía pero que no estaba escuchando. En relación, para ponerlo en cosas concretas, como a encontrar una práctica de yoga que me haga sentido y me haga involucrarme más con la disciplina, a cambiar de hábitos alimenticios, a que de repente, por dejar un cierto camino profesional, se me abra toda otra red vincular y de formas de desempeñarme en lo que es una labor hacia el colectivo o hacia lo que yo quiero hacer, que no tenía que ver tanto quizás con un camino profesional más académico que yo venía trayendo. En fin, muchos de nosotros, o quienes vayan a llegar a este video, porque nada es casual, venimos de un proceso muy intenso que se ha iniciado en 2018, 19, se intensificó con la pandemia y estamos llegando, no necesariamente tiene que ser del camino espiritual, fue lo más notable en mi camino, pero puede haber sido a nivel de pareja, a nivel de esto de estructuras profesionales, económicas, familiares. En fin, como estamos llegando como a ese final, lo que yo veo que está pasando desde octubre más o menos del año pasado, cuando digo yo veo es porque
en mi propio trabajo introspectivo para llevarme a estados de salud óptimos, las herramientas que me fueron apareciendo me conectaban cada vez más al ritmo de la Tierra y a entender qué está pasando también a nivel cósmico, que no es astrológico, sino es poder abrir la conciencia a que somos una partecita dentro de un sistema enorme. Ya solo con sabernos una partícula dentro de un sistema, uno se rinde, agacha un poquito la cabeza, pero no por sumisión, sino justamente por esta cuestión de bajar la mirada hacia el corazón y abrirse desde el corazón a la vida. Y traje algunas imágenes, me gusta usar imágenes de referencia, dejar que esta configuración del corazón, que esto hay un montón de estudios que lo muestran, el poder del corazón, de la coherencia cardíaca, de sintonizar nuestra respiración con el corazón. Una vez que esta tecnología se abre adentro nuestro, es esto, por eso digo pautas de navegación. Es como una brújula que nos va llevando a transitar diferentes experiencias. Entonces lo que nosotros pensamos que la realidad era de una forma, nos da como una velocidad poder ir transitando o viendo una misma experiencia desde muchas perspectivas. Lo que quería remarcar en el video de hoy, porque tiene que ver también con estos días que estamos transitando, es que para llegar a este espacio de confianza, de que empiece a ser algo más grande que uno el que nos mueva entre las diferentes experiencias, sin llevarnos a la incertidumbre, a la confusión, al conflicto entre, bueno, mi camino iba por acá, pero hoy necesito transitarlo de otra manera que no genere conflicto con los vínculos que creamos y que sosteníamos para mantener esas realidades, porque también entrar en esto que puede ser una conciencia cósmica, orgánica, biológica, todo lo que nos lleva a la Tierra a conocer cómo somos, en lo más tangible, incluso lo que podemos ver y tocar, todo nos muestra que cuando una partecita se mueve, hay un espacio que queda vacío o hay un orden que se altera o se ordena. Entonces, para cada vez más movernos con mayor fluidez entre estos diferentes órdenes, entre estas diferentes facetas que vinimos a experimentar, lo que hay que ir haciendo, que veo que se está dando, por lo menos en los espacios que comparto, es esta cuestión de ir llevando al vacío, ir como haciendo un reciclaje de la experiencia anterior. En octubre del año pasado guié una experiencia de 10 días que se llamaba pasar del deseo a la acción benevolente, y que la figura, el diseño que usamos para guiarnos durante la experiencia de esos 10 días fue esta del Ouroboros, que yo no lo pensé en su momento, pero coincidió con una luna nueva en octubre y una conclusión ahora en abril, que mi guía interna me venía mostrando abril como un momento de cambio, en el que íbamos a estar justamente en este ciclo de ver nuestra experiencia y hacerla alimento. El Ouroboros es esta serpiente que se come su cola. ¿Qué quiere decir? Que llega a una cúspide de desarrollo. No uso tanto la palabra evolución porque está muy vinculada a que tenemos que convertirnos como en algo que no somos, o que hay cosas más evolucionadas que otras, sino es esto, es un desarrollo, es un proceso. Prefiero decirlo así.
Entonces, cuando llegamos a esa cúspide de un determinado desarrollo, no queda más que esto no se muestra en este símbolo, que volver hacia adentro, ¿no? Bueno, a veces volvemos así, medios torcidos. Volver hacia el puntito de adentro. Quedó como una flor de lis. Y para volver hacia adentro no podemos ir cargados de experiencia, sino tenemos que ir despojando. Y este campo que les mostraba hoy, que se activa con nuestra respiración, funciona un poco medio a modo de aspiradora, que empieza a despojarnos de rigideces, de información vieja, porque toda información que queda ahí a modo de pensamiento, de deseo no manifestado, de juicio con cómo tienen que ser o no las cosas, lo que hace es entorpecer este flujo. Y este campo, que debería ser orgánico, coherente y armónico, se empieza a desordenar mucho. Ahí es cuando decimos nos baja la vibración, nos cansamos, todo nos drena. ¿Por qué? Porque no terminamos de identificar qué es de uno, qué es de otro. Cuando hacemos este proceso de llegar a un punto culmine en nuestro desarrollo, y hasta que no llegamos hasta acá arriba a decir, bueno, vi toda mi situación en 360, lo entendí y vuelvo al medio. Si queremos cortar es eso, nunca llegamos a volver porque nos quedamos como con una parte del proceso que no hicimos. Hay que hacerlo entero, hay que volver a ese lugar donde dice, acá es donde había empezado, mira, estoy en el mismo lugar que empecé y me siento diferente. Pero veo también esa cola, ese lugar a donde me quedé. Y lo que hacemos cuando volvemos hacia adentro es eso, empezar a despojarnos de experiencia. Por eso quizás en estos últimos 6 meses te podés haber sentido con más necesidad de introspección, de tomarte pausas, de entrar en estados de silencio, que esos silencios al principio pueden haberse sentido de liberación. Cuando uno cierra un proceso hay una parte que se libera, hay otro momento en el que se siente lleno de ruido. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados y acostumbradas a llenar nuestro espacio, a tomar lugar en este todo que somos, ¿no? Entonces, si veníamos como medio achacaditos, esto no ocupa espacio, no se expande y todo nuestro alrededor empieza a llenarse de información de otros, de estar viendo mucho en el afuera y comparándonos, porque además cuando uno llega a un momento cumbre, la sensación de vacío es muy grande, como se produce lo que se llama una despersonalización, ¿no? Me identifiqué tanto tiempo con llegar a una determinada meta que cuando finalmente lo logro me siento vacía o vacío. Tuve que parar el video porque se me voló un papel, se me iba lejos. Y también cómo concluimos estos procesos, cómo llegamos, si llegamos más o menos cansadas, si realmente nos permitimos experimentar la alegría de esa conclusión o rápidamente queremos pasar a otra cosa. Bueno, eso también nos habla del momento en que se gestó ese camino y en que una internamente decidió cómo quería llegar a la meta. Si se dio pausas o no en el camino, si cuidó la red vincular, que aunque no era quizás
la que nos iba a acompañar al próximo paso, sí puede haber sido la que nos impulsó, la que nos fue conteniendo para llegar hasta ahí, para hacer ese cambio más o menos gradual. En mi caso sí hubo un momento que coincidió con la pandemia igual, pero que después quise retomar y ya no era lo mismo, en el que mucho de mi red vincular se cortó de un día para el otro, vínculos muy significativos para mí. Y permití que suceda, porque ya había algo también, que es lo que me llevó a hacer el cambio, que me estaban trayendo nuevas personas a mi vida, aunque no eran de tanta confianza o de tantos años quizás. Y en este esperar y confiar en que yo me sentía bien con los cambios que estaba haciendo, pasaron unos meses, pero se empezó a abrir también de un momento para el otro, así como se fueron vínculos que muy del corazón, que aunque no eran personas que conocía hace mucho, sí se sentía que nos conocíamos hace muchas vidas. Entonces, ¿por qué lo traigo a esto? Porque cuando entramos en esta conciencia de volver al centro, también podemos, esto quedó medio raro, volver a observar desde adentro todo el recorrido y decir, bueno, esto quizás en este momento tuvo que ser de un momento para el otro y fue traumático o no se sintió, fue fuerte, pero esta vez puede ser distinto, puedo aprender de esto o de lo otro. Y acá no me acuerdo ya si lo dije, esta relación entre octubre de 2025, la luna nueva, y abril 2026, la luna llena en Libra, justamente tiene que ver con lo vincular, que en el que venimos en este Ouroboros, ¿no? Sintetizando, reciclando nuestra experiencia. En mi caso, por ejemplo, también coincidió con que tuve que dejar de entrenar por un viaje que hice y, por ejemplo, hace poquito volví a entrenar y hoy me salió una postura que no me había salido en toda mi vida, y no es que venía entrenando un montón, pero justamente que hice espacio. Evidentemente estos meses que yo me tomé para reordenar, para observar toda mi experiencia de los últimos años, ya de decir, bueno, esto ya no, y qué de acá, qué quedó como más esencial, y esto es lo que quería mostrar, quiero propulsar hacia el afuera, esto es la tecnología de la flor de la vida, qué de acá quiero expandir. Pero para hacer esta expansión tal cual, yo lo estuve trabajando mucho a nivel de ir corrigiendo mi columna vertebral, mi alineación. Bueno, ¿qué quiero expandir? Y cuando hago lugar, hoy me sorprendí. Esta segunda esfera que se forma en la flor de la vida, cuando una intención se expande, la voy a hacer acá para que quede más lindo. Esta postura ya estaba armada, por ejemplo. Y en estas tecnologías de interrelación, ¿no? De esto que nos dicen las leyes herméticas, como es adentro es afuera, o la ley del espejo, de lo que nos muestra el otro, habla de algo de nosotros. A mí también me gusta fractalizarlo en esto de decir, bueno, mira cómo llegué aparentemente sin esfuerzo a esta postura, porque lo que hice fue hacer lugar, fue descansar, fue alimentarme bien, fue no exigirme en un montón de exigencias justamente que a mí me habían llevado a completar este ciclo,
que en mi caso terminé bastante cansada, pero cansada de toda esta información, por eso la dejé de cantar. Y en este dejar, una vez que uno cierra un ciclo, la información se va sola, ya no hay que hacer nada. ¿Qué hay que hacer? Hacer espacio para que esa intención que ya está dentro, por ejemplo, esta postura que ya estaba en mi desarrollo, poder llegar, que la había intentado un montón de veces años anteriores y todavía mi espalda estaba muy cerrada, hoy se dio de la nada. Y a mí me gusta fractalizarlo y decir, bueno, quizás mi preocupación más importante no me esperaba hacer ni esta postura, ni venía en la búsqueda de lograr ningún desempeño físico específico, pero sí hay ciertas justamente deseos que intencionamos el año pasado en octubre con el grupo de personas que vengo acompañando. Hay ciertas intenciones que sí quiero mover y que verlo en el cuerpo que me trajo esta conciencia de decir, de la misma manera que esto pasó de la nada y me sorprendió llegar a esta postura y que no me cueste, de la misma manera se va a resolver esta otra cosa que quiero resolver, por ejemplo. Y que tiene que ver con esta tecnología que voy a seguir desarrollando en otros videos. Sepan entender si es un poco confuso o hablo de muchas cosas al mismo tiempo. Soy así, relaciono todo con todo, pero después me sucede esa magia que hay algo que se me da de un momento para el otro y no me lo esperaba. Y acá solo hay que trabajar justamente esto, hacer lugar a la experiencia, habitar este interno de vacío, porque una vez que uno llega hasta acá, que uno vuelve al interno y acaba como sacando todo lo que no, ya la experiencia vieja se va sintetizando a modo de aspiradora. ¿Por qué? Porque estamos conectados justamente con una fuerza que viene del cielo y otra que nos sostiene en la tierra, pero esta fuerza del cielo es actualizadora, no tiene tiempo, no le importa el tiempo, entonces permite que todo lo que ya no necesitamos llevar con nosotros se vaya, se limpie, como dicen algunos, con la llama violeta. Bueno, a mí me gusta sentirlo así porque aparte literalmente siento en el cuerpo cuando hay una información que pesa, que es vieja y que no está más. Que se va a modo de un resfrío, que se va a modo de un dolor de panza, que, síntomas que hay que dejarlos a veces que sucedan, porque si son calibraciones no hay que ir a frenarlos quizás con una pastilla o algo así, ¿no? Pero eso queda en cada uno cómo gestione su propia salud. Pero bueno, volviendo a esto, que es este proceso en el que estamos, habitar este vacío, que a veces se puede sentir lleno, a veces contaminado de información externa, nos permite, mismo acá adentro, nosotros igual tenemos, aunque sea un espacio vacío, nuestra conciencia de estar en un espacio. Este va para atrás y para adelante. Un costado, el otro, arriba y abajo, atrás y adelante. Y es esta tecnología que es la misma que nos da nuestra biología, el hombre biturbio, nuestros brazos, nuestras piernas, nuestra verticalidad. Es la que nos permite, cuando logramos llegar a este espacio, que es el del corazón, propulsar una nueva esfera de conciencia. Y ya no nos vamos a poder quedar acá, después va a haber que mover todo este cuerpo a este nuevo espacio. Esto es cuando se dice uno se fue como a otra dimensión, a otra frecuencia, ¿no?
Pero si uno logra llevar su experiencia real concreta a este nuevo espacio, ¿qué pasa? Se hace una tierra, un territorio. Y muchas veces no damos este salto porque creemos que lo estamos haciendo solos. Y esto es lo más importante que quería transmitir. Que grabé en el video de ayer y al final me pareció que era mejor grabar uno nuevo. Que no estamos solos, solo que no vemos quién está yendo con nosotros. Y que nos vamos a encontrar cuando ya estemos en este nuevo territorio. No vamos a ver desde acá abajo quién nos va a acompañar. Y si intentamos como agarrar a no puede ir a través de nuestro campo. Cada uno tiene que sintetizar su propia experiencia, llegar a un espacio de coherencia y propulsar una intención genuina desde ahí. Entonces, solo cuando logramos llevar nuestros 3 planos, físico, mental, espiritual, a una nueva escala, a una nueva realidad con otras coordenadas, es que nos vamos a volver a encontrar con otros vínculos. Y sí, capaz que ya tenés la suerte, como me pasa a mí, de estar en contacto con personas que están en ese proceso. De hecho, los últimos 6 meses que compartí entrenamientos se trataron de eso, ¿no? También yo lo tomé como responsabilidad de terapeuta, de facilitadora, decir, bueno, yo llevé a este grupo de personas, todo a través del 2025, a hacer una limpieza, una alquimia de su mundo emocional, de su mundo, una reorganización de creencias, de acompañamiento a nivel físico también, de entrenamiento. Ahora lo que hay que hacer, que es lo que vengo compartiendo hace 6 meses, es cómo todo esto que cada uno movió en su interno se empieza a ser parte de esta tierra en la que estamos, ¿no? Y fui compartiendo el reino de los árboles, el reino de los hongos, el reino de las plantas, que son todas frecuencias y también seres materiales a los que nos podemos acercar para distendernos en un parque, los honguitos que podemos tomar como medicina también, ahora que se usa tanto esto de los adaptógenos, el tema de las plantas también para acompañar nuestra salud. Pero estos entrenamientos son aperturas a empezar a abrirnos y a percibir esos mundos como frecuencias, como conciencias que nos acompañan. No son un lugar donde yo receto ni hacemos procesos de toma ni de consumo en el caso de las plantas, ¿no? Porque eso depende de cada biología. Pero sí que son espacios en los que ya se hizo un lío esto, pero que son frecuencias que habitan también diferentes estados de conciencia, más densos, más sutiles, como pueden ser las plantas, como cuando vemos la planta nos puede dar un aroma, una aromática en un jardín, y cuando le hacemos un té adquirimos sus propiedades, que son más sutiles, no nos tenemos que ir a nada muy esotérico. A eso me refiero. Pero sí, ¿qué es eso? Son todos organismos que hace más tiempo que están en la Tierra con nosotros, que nosotros, y que nos acompañan a hacer estos saltos para uno no tener que hacerlo solo, pero también para no depender de un vínculo, un apego, porque cada humano tiene su propio proceso evolutivo y por más que sean familia, amigos, parejas, muchas veces no coinciden esos tiempos. Y en estos espacios de encuentro, como pueden ser los entrenamientos que comparto, ¿qué hacemos? Nos reunimos entre personas afines, pero lo mismo,
incluso casi ni compartimos las experiencias, solo lo justo y necesario. Pero nos reunimos a decir, bueno, queremos hacer todos juntos este salto. Nos acompañamos de frecuencias más grandes que nosotros, que conocen cómo estar en la materia y cómo poder alquimizarse, por ejemplo, en lo sutil. Y ya no se siente tan solo ir a un espacio nuevo. Pero sí que es un proceso íntimo. Y que acompañarse no viene de estar ni ayudándonos, ni consolándonos, ni dando consejos, sino de saber que tenemos un círculo de personas que están transitando algo más o menos parecido que nosotros, y que eso, por fuerza de resonancia, nos impulsa, y lo que uno trasciende en uno le ayuda al otro, y así nos vamos llevando todos juntos y todas juntas a una nueva dimensión que tiene que ver con esto, no con cambiar de realidad, ni que sucedan cosas así como fuera de lo... no es lo normal, bueno, no me sale la palabra, convencional, que a veces sí pasan cosas mágicas, según como cada uno la perciba, pero sí tiene que ver con empezar a habitar justamente los lugares que quizás nos eran pesados de una manera mucho más liviana, poder aportar de otra manera los espacios que concurrimos, poder aportarnos y nutrirnos y cuidarnos a nosotras mismas y a nosotros mismos de una manera diferente. También lejos de exigencias o lejos de cómo nos puedan haber criado o cómo las experiencias de la vida nos hayan formado a tomar ciertos u otros hábitos. Así que, bueno, creo que fue un montón. No lo hago con mucho guión previo. Espero que te haya servido en algo, que te haya ordenado. Ya ponerte en contacto con esta información te va a ir llevando a esas otras esferas donde... ¿Qué pasa? Cuando hay una experiencia que se agota, se empieza a sentir pesada. Entonces el poder elevar la perspectiva, que no es estar buscando afuera, es llevarla hacia arriba y abrir el corazón, sea al sol, a una canción, a Dios, a lo que sea que te conecte con algo espiritual. El espíritu es el hálito, la respiración, con algo más liviano, con la dicha, con algo que te traiga alegría, que justamente aliviane, aligere la sensación corporal. Bueno, es recién ahí que podemos hacer que toda nuestra realidad tangible se empiece a sentir más liviana también y se empiece a actualizar. Incluso en esos lugares que uno dice, uy, acá nunca más va a cambiar nada, cuando uno cambia empiezan a haber ciertas notas de color que por lo menos te hacen el día un poquito más ameno, más agradable, más mágico. Y así, en cuanto vamos tomando maestría también en esta magia cotidiana, todo se empieza a transformar más, y justamente esa dirección que decidimos tomar hace unos 6 meses hacia esta acción benevolente, tanto lo que hacemos como lo que recibimos empieza a ser más benevolente, más amorosos para con nuestro cuerpo físico, para con nuestro mundo emocional y para nuestro equilibrio psíquico sobre todo y mental, esa calidad de descanso, de alimento. Así que bueno, gracias por escucharme hasta acá, espero que te haya servido de algo, y si te gustó este contenido puedes suscribirte al canal, ponerle me gusta, todo eso ayuda. También visitar mis redes donde hay más detalles de las experiencias y los entrenamientos que comparto.